Un saludo muy especial a todas las personas que se unen en este domingo a reflexionar sobre la palabra de Dios. Quiero en estos momentos difíciles enviar un saludo que sea de fe, de esperanza, de mucha fortaleza en el Señor. Quiero invitarlos hoy a reflexionar sobre tal vez uno de los pasajes más hermosos y significativos de toda la Sagrada Escritura. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos y lo vamos a reflexionar este domingo. Es conocido como la curación del leproso. Los matices y los elementos que nos presenta esta curación, este relato, se revisten de significado para nosotros como cristianos. Vale la pena entenderlo desde lo más profundo de nuestro seguimiento del Señor. Por eso los invito a que leamos primero el texto de manera general. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo primero, los versos 40 al 45. En los últimos 2 domingos, el evangelista Marcos nos ha contado los primeros episodios de la vida pública de Jesús. Recordemos que entró a la sinagoga de Cafarnaún, que ha expulsado el demonio de un poseído y que después entró en la casa de Pedro, y allí ha curado la fiebre de la suegra de Pedro. Después ha salido a la plaza y han salido a su encuentro llevando toda clase de enfermos, los cuales ha curado. ¿Es esta la humanidad que Jesús ha encontrado? Cada vez que leemos y profundizamos en el Evangelio, encontramos un Jesús que tiene que ver y tiene algo por hacer con las personas que le presentan, con su necesidad. Una humanidad enferma a la cual Él ha venido no a condenar o a juzgar, sino a curar. Este es el primer elemento que hemos dicho y hemos resaltado. Está en la intención del evangelista Marcos, mostrarnos en Jesús el rostro de Dios. Y el otro es reconocer y entender la dignidad y el valor de la persona humana. Hoy el evangelista Marcos nos relata otra curación, la sanación de la enfermedad más temida en Israel, la lepra. Es una enfermedad que no se muestra de alguna manera, sino que desfigura, que perturba a la persona, la hace repugnante, desconocida, irreconocible, la vuelve desagradable. El leproso estaba lleno de miedos porque creía, según le habían educado y según le habían enseñado, que podía contagiar. Y por esto era abandonado, incluso por sus familiares, y era totalmente marginado de la comunidad, de la sociedad. Así lo vemos y lo reflexionaremos a partir del libro del Levítico. El leproso pensaba para sí: yo soy una persona inmunda, y también así tenía que gritarlo, tenía que manifestarlo. Ese es el grito profundo que brota del corazón del leproso. Soy inmundo, nadie merece que yo le ame. No estoy llamado a ser amado por nadie. No puedo mezclarme, puedo contagiar, puedo dañar a los demás. El libro de Job dice que la lepra es la primogénita de la muerte. Curar un leproso al tiempo de Jesús equivalía tanto como a resucitar un muerto. Recordemos que el rey de Israel, cuando recibe la carta del rey de Damasco, que le pide curar al general de su ejército, Naamán, dice: pero ¿qué se ha creído el rey de Damasco? ¿Piensa que yo soy Dios para curar la lepra? Y la condición del leproso era la peor que se pudiera imaginar. Así lo enseñan los rabinos. Les hacen sentir que son malditos de Dios a los leprosos. Les hacen sentir su miseria. O sea, es decir que no basta solo con la enfermedad que ya llevan, sino que además
El mismo leproso se dice a sí mismo que es un maldito de Dios. La lepra, por tanto, era considerada la imagen de la miseria a la cual se reduce el pecador. Todavía muchas personas consideran o imitan o hacen alusión a la lepra con el pecado. La lepra, el pecado como la lepra del alma. La lepra, por tanto, era considerada lo más degradante. Quien cae en esta degradación, que puede ser también moral, o quien cae en el pecado, se reduce y se equipara a un leproso. La lepra no mata, te hace perder la sensibilidad física. Algo así como el pecado te hace perder la sensibilidad moral. Una vez el pecado nos ha metido dentro de sí mismo, es difícil poder salir de él porque no lo consideramos malo. Eso como que todo el mundo lo hace, entonces también yo lo puedo hacer. Y va creándonos una mala conciencia. Con la lepra no se distingue lo que puede sentirse, ni los sabores, ni los colores, ni se van perdiendo todas las posibilidades. Y con el pecado no distinguimos lo que es bueno o lo que es malo, lo que humaniza o lo que deshumaniza, lo que nos degrada. Nos volvemos irreconocibles como hombres. Esta imagen de la lepra la podemos trasladar a la humanidad, ya no a una persona concreta, a un cristiano concreto, sino a la humanidad entera. ¿Cuántas enfermedades, cuánta lepra hay en la humanidad? Violencia, guerra, muerte, robos, desenfreno. Algunos llegan a pensar que esta lepra que destruye a la persona, que destruye a la humanidad, es incurable. Allí hay otra de estas connotaciones que vale la pena tener en cuenta. La corrupción en la que vivimos es incurable, la violencia que vivimos es incurable, el egoísmo, la ira, la ambición es incurable. Los seres humanos hemos sido y seremos siempre así. Esto no lo cura nadie, no lo sana nadie. La pregunta es, ¿de verdad es esta lepra incurable? ¿Esta lepra que destruye a la persona y a la humanidad es incurable? Pregunta a la cual responde el pasaje evangélico de hoy. Esta lepra es incurable para el mundo, pero Dios puede introducir una palabra que cura la lepra. Vamos entonces a leer la primera parte de este episodio que se nos presenta en este domingo, versos 40 al 42. Decíamos hace 8 días que por lo general las personas enfermas no iban solas donde Jesús, sino que la mayoría iban acompañadas. Iba otro que las llevaba y era otro el que las presentaba a Jesús. El leproso, en cambio, es uno de los que va solo. Ninguno lo puede acompañar. Es una ofensa que él se acerque a una persona sana. Ninguno puede acercarse a él y sobre todo ninguno tiene la esperanza de que pueda recuperar la vida, ni su relación con los demás, ni con Dios. Su condición es de verdad desesperada. El leproso ha perdido todo, ha perdido la familia, los afectos, los amigos y ha perdido su relación con Dios. Se la han quitado, así se lo han hecho saber. Es maldito a los ojos de Dios. No puede ser curado porque solo Dios lo puede sanar, pero Dios lo ha castigado. En su concepción, en la forma de enseñar de los rabinos antiguos, esta enfermedad y las demás enfermedades de alguna manera eran castigo de Dios. Él no puede dirigirse a Dios porque sabe que en su condición le causa repugnancia a Dios y Dios lo rechaza. Y en el templo no puede poner un pie, no puede acercarse para nada. Eso sería como hacer impuro el templo. Es la misma imagen de Dios que de alguna manera se ha inculcado en muchas personas. Un Dios
que castiga, un Dios que rechaza al que tiene lepra en su alma, al pecador, un Dios que no quiere ver o que rechaza a aquellos que se han apartado del camino. Es la misma imagen que aún nosotros hoy, en el tiempo presente, tenemos en la mente y en el corazón de muchos cristianos. Una concepción de Dios que si eres malo, perverso, pecador, Él no te mira. Mejor que estés lejos y que por si acaso mueres sin pedir disculpas, sin pedir la reconciliación o el perdón, Él te rechaza por siempre y al infierno. Si en cambio eres bello, bueno, si eres una persona que haces el bien, justo y todo, entonces pues Él te acoge en sus moradas eternas. La primera condición para poder ser curado de la lepra es saber, es tomar conciencia que esta es una imagen de Dios distorsionada y por la cual no se puede ser curado. Si no se entiende verdaderamente esta imagen de Dios como un Dios que se dona totalmente, como un Dios misericordia, como un Dios que se entrega en la cruz para purificar todas mis heridas, todas mis culpas, como un Dios que se nos da gratuitamente, no vamos a entender nunca la posibilidad de ser curados de nuestras lepras. La condición del leproso en Palestina en la época de Jesús tiene varios aspectos que son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de hacer nuestra reflexión. Primero, viven solos, alejados, inclusive entre ellos, el uno del otro. No tienen contacto. Deben vivir a 2 metros mínimo. Distanciamiento social, algo así como lo que escuchamos tanto en estos días. Un tarro les acompaña y esperan que venga alguien a darles un poco de comida, que se las deje ahí, que se las tire ahí y que se vaya. Son marginados de la sociedad. La sociedad no los quiere tener, pueden contagiar. Viven en las periferias, a las afueras de la ciudad. La enfermedad de la lepra desfigura a la persona. Como decíamos, la hace repugnante y es una enfermedad incurable. El leproso causaba miedo, se le consideraba contagioso y era abandonado. Debe vivir lejano a los demás, vestir ropa que le identifique y debe gritar todo el tiempo: soy maldito, estén lejos de mí porque soy leproso. Así lo encontramos en el libro del Levítico, en el capítulo 13, a partir del verso 47 y en todo el capítulo 14. Valdría la pena leer estos textos para conocer más la realidad a la que estaban sujetos los leprosos. Debían gritar para que los demás se alejaran y vivían lejos de los demás en grutas o en tiendas de campaña, y su sustento dependía de la caridad, casi siempre de sus parientes o de personas misericordiosas. El libro de los Números también contiene una expresión bastante fuerte. El leproso es como a quien su padre ha escupido en su cara. Eran muertos vivientes, porque la vida es relación y los leprosos eran marginados. Lo que es peor es que los rabinos enseñaban, ellos que creían tener la palabra de Dios en sus labios, en su corazón, y era lo que enseñaban. Ellos enseñaban que el mismo Dios no quería tener nada que ver con los leprosos. No eran solo marginados de Dios, sino también de los hombres. Y lo peor es que así los leprosos se creían, así lo entendían. Curarle a un leproso, entonces, era algo prácticamente imposible. En este Israel, esta lepra estaba también asociada a la imagen del pecado, porque aquello que se ve en el leproso se reproduce en el hombre pecador. Las características del leproso reflejan esa imagen, esas características
del hombre que vive en el pecado. Si está así, es porque algo ha hecho, es porque seguramente Dios lo ha castigado. Podemos dar un paso más y pensar en la humanidad, como hemos dicho, y entender que hay una lepra en la humanidad. La situación desesperada del leproso hace que pues el único que pueda ver por él sea Dios. Pero sin embargo Dios no lo tiene en cuenta. En una concepción como la que se tiene de Dios, es necesario tener cuidado frente a aquello a la manera como nos acercamos a Él. Este leproso está en la concepción que Dios no puede acercarse a Él y que Él no puede dirigirse a Dios porque Él lo rechaza, no se siente digno de Dios. Sin embargo, se acerca a Jesús. Suponemos que ha escuchado hablar de Jesús, este Jesús que hablaba de un Dios diferente. Se acerca, le suplica, se pone de rodillas. Atención a los verbos. No le pide la curación, pide ser limpiado. Lo que desea es ser considerado como un hombre, ser tenido en cuenta, ser valorado, aceptado, ser alguien que pueda relacionarse con los demás. No le pide que lo cure, simplemente que se detenga un momento. Jesús movido a compasión. La mayoría de traducciones lo hace de esta manera, porque leen en el texto original el griego el verbo esplagniseis, o el verbo esplagnisomai, movido a compasión. Sin embargo, en un ejercicio que se hace en el estudio bíblico, se lee es orgisteis, que es algo opuesto, exactamente un opuesto, y que quiere decir indignándose. Jesús se indigna. Y aquí pues el leproso, con toda su enfermedad, con todo su rechazo, y pues tiene que ver cómo Jesús se indigna. Es la traducción más difícil y por lo tanto la más acertada. Aquí se presenta un problema. Los diferentes estudiosos de la Sagrada Escritura buscan hacer una elección, y entonces por eso se debe optar por la palabra se indigna, que es la más difícil pero la más acertada. Parece ser que el texto más original para tener en cuenta es indignándose, de un modo de ira de Jesús de frente a esta situación, pero es de frente a la situación, no al leproso. No al leproso, es al leproso en cuanto se ha dejado mal educar, se ha educado mal en la concepción de Dios. Y lo que causa la ira de Jesús es esto precisamente, que este hombre se ha dejado mal educar en la relación con Dios. Ha permitido que se le enseñe la doctrina antigua y la ha metido en su mente y en su corazón. Y se indigna Jesús porque le cuesta aceptar la idea de un Dios diferente. Para entender, ¿qué sentimos cuando nos encontramos con personas que se han alejado de Dios o de la iglesia a causa de malas predicaciones o malos testimonios, o que han escuchado sobre un Dios que castiga o que condena, que destruye o que rechaza? Predicaciones que hacen perturbar, dañar el rostro verdadero de Dios. Imágenes de un infierno que quema, que destruye, que acaba a la persona. Esta es la indignación que siente Jesús y a la cual se refiere aquí el pasaje evangélico. Los guías espirituales del tiempo de Jesús habían inculcado en la mente y en el corazón de los leprosos, necesitados de la misericordia de Dios, la imagen de un Dios deformada, que contradice totalmente el rostro de Dios que nos presenta Jesús de Nazaret. Es la indignación de Dios frente a la predicación que falsifica su verdadera identidad. Los gestos de Jesús entonces estarán encaminados a descubrir el verdadero rostro de Dios. ¿Cómo es en realidad la relación de Dios con el leproso?
y a través de él con todos aquellos que son repugnantes, criticados, juzgados a los ojos del mundo. Miremos entonces los verbos. Lo acaricia, extiende la mano. Esta es una expresión propia del Dios que recorre todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios extendía la mano en el Antiguo Testamento, era de tener miedo, porque quería decir que iba a intervenir contra los pecadores. Extiende la mano sobre Egipto y comienzan las plagas. Y aquí el evangelista utiliza la misma expresión. Jesús extiende la mano, pero cuando Jesús extiende la mano no es para castigar, es para salvar. Cuando Dios extiende la mano sobre el hombre, es solo para bendecirlo, para nada más, para abrazarlo, para socorrerlo. No importa la condición en que se encuentra, sobre todo cuando se reconoce la propia necesidad, Dios extiende su mano. Este es el verdadero rostro de Dios. Dios extiende su mano para salvar, no para juzgar, no para condenar. Segundo, lo toca. Jesús no podía tocar al leproso. Tocarlo era incurrir en impureza. No podía acercarse, debía antes alejarse. Si el leproso se acercaba, él debía alejarse cada vez más. Es más, el leproso debía anunciarle, debía decirle que se fuera, que se hiciera a un lado. Debía gritar para que todos se alejaran. Pero es Jesús quien toca al leproso en una imagen preciosa. Lo más ruin, lo más bajo del ser humano se encuentra con la gran misericordia de Dios. El más digno, el santo por excelencia, se abaja, toca nuestra humanidad y la redime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en nuestra vida si nos dejáramos tocar de la mano de Dios? Todos tenemos signos de lepra y cuando nos dejamos tocar por Él y por su evangelio, resucitamos. Tercer gesto. Jesús dice, quiero, queda limpio. Quiero que tú retornes a tus relaciones humanas, a ser parte de la humanidad. En el fondo lo que encontramos aquí es un problema de humanidad. Por eso les digo que este texto es el que refleja claramente la intención de Marcos, que quiere enseñarnos el valor y la dignidad de la vida humana. Quiere mostrarnos la verdadera divinidad de Jesús, que está en su humanidad. Entre más humano, más divino. A veces queremos a un Dios fantástico, espectacular, que podamos aplaudir, que se presente con luces, con demasiadas cosas llamativas. Y el Señor se nos presenta sanando, tocando a un leproso, en el contacto con el ser humano, en el contacto con la humanidad. Precisamente en eso consiste la divinidad de nuestro Dios, del Dios que nos ha enseñado Jesucristo, en que se acerca, en que nos toca, en que nos limpia. En el momento la lepra desaparece, gracias a la palabra que humaniza. No es que Jesús haya incurrido en impureza, es que la impureza ha sido vencida. La impureza ha sido vencida donde llega Jesús y donde llega su evangelio. Allí el rostro de su mano desaparece y viene luego una reacción sorprendente de Jesús en la confrontación con el leproso que ha sido purificado. Leamos entonces la segunda parte de este texto, los versos 43 al 44. Jesús, después de haber curado a este leproso, de haberlo acariciado, lo amonesta severamente, lo despide. Es un verbo muy fuerte, lo saca, ekbalo, lo expulsa. Es extraño porque no dice de dónde. Pareciera ser que están fuera en la calle. Ya habíamos dicho que no estaban en la casa. Entonces, ¿qué hizo de malo el leproso? ¿Por qué Jesús pareciera que cambiara de actitud de un momento a otro?
Es muy importante hacerle preguntas al texto y tratar de contestarlas adecuadamente. La primera llamada de atención de Jesús es porque el leproso había creído lo que le habían enseñado los maestros de la ley, los fariseos, aquellos que se creían dueños de la palabra de Dios. Ellos, los maestros de la época, respecto a la enfermedad, le habían dado una enseñanza, y concretamente sobre la lepra, que Dios lo había excluido de su amor. Por haber dado crédito a esa predicación del rostro de Dios de su mano, un Dios que aleja a las personas que son impuras. Allí encontrábamos una indignación por parte de Jesús. Jesús lo saca fuera de esta mentalidad, lo saca fuera de esta adhesión a un Dios de su mano, de esta predicación falsa sobre el rostro de Dios. Algo así querría decir Jesús. Atención ustedes que son biblistas, conocedores de la palabra de Dios, aquellos que hablan, que predican, que están ofreciendo una imagen errónea, distorsionada del rostro de Dios. Atención a aquellos que predican a un Dios que no es el que corresponde. Lo que viene después es lo que se denomina el secreto mesiánico, y es la advertencia que Jesús hace sobre todo en el Evangelio de Marcos, de no decir a nadie lo que ha sucedido. De fondo está la profecía de Isaías, bastante conocida en la época, en la que los rabinos manifestaban cuáles eran los signos en el mundo de la presencia de Dios. Entre ellos está la curación del leproso. Jesús no quiere que se difunda la noticia de la curación que ha realizado, porque podría ser interpretada como un milagro, como un prodigio, como la presencia del Mesías. Pero conforme ellos lo esperaban, ellos esperaban que el Mesías viniera y curara a los leprosos. Si este hombre vaya a anunciar esto, entonces ya lo van a tener y lo van a ver como uno que obra prodigios, y no se van a detener en los gestos que él realizó, de acariciar, de acercarse, de tocar, de ser humano. Ellos tienen la enseñanza y enseñan un rostro falso de Dios. Y él realiza los signos. Podían ver en Jesús el rostro de Dios que él no vino a revelar, sino el que ellos querían ver. Por eso es que Jesús le dice que no anuncie, que no diga lo que ha sucedido. Jesús quiere que ellos vean en el Mesías el verdadero rostro de Dios, y este lo podrá mostrar luego de que todo se haya cumplido. De hecho, lo mostrará, pero solamente en la cruz, cuando desfigurado, sin apariencia humana, con su sangre, redima nuestros pecados. Cuando enseña a donar la vida, Él quiere que el leproso no hable de la curación, sino de esto no es de esto es lo que no es de esto de lo que debe hablar, porque esto lleva al equívoco, porque esto es lo que espera la gente: milagros, cosas extraordinarias, espectaculares. Lo que el leproso debe hacer es presentarse a los sacerdotes y debe dar testimonio con su corazón que su predicación está equivocada, que ellos no están anunciando al Dios que se acerca, que abraza, que toca. La última escena la encontramos en el verso 45. El leproso es purificado. Salió fuera. Habíamos ya dicho que no estaba en una casa ni en un lugar determinado. Salió de esa concepción de Dios. Jesús lo ha sacado de la adhesión que tenía a la catequesis tradicional, a aquella que había aprendido antes, y comenzó a proclamar y a divulgar el hecho. Así dice la traducción, pero el texto original dice que ha comenzado a divulgar ton logon, el mensaje, la palabra. No fue a divulgar el milagro, el hecho como tal. Este hecho no era necesario predicarlo, porque él había sido sanado. Bastaba verlo. Los sacerdotes ya le habían dado el certificado de sanación. Es otra cosa la que él va a anunciar. Varias cosas dice el texto. Dice que ha predicado, ha divulgado incansablemente el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje?
que Dios no es como había sido presentado antes, que Dios no discrimina a los hombres, ofrece todo su amor. Este es el mensaje que este leproso divulga. Es el primer catequista que nosotros encontramos en el Evangelio según San Marcos. El primer catequista es aquel que pensaba ser rechazado de Dios y ahora va a anunciar a todos que Dios no es así. Dios ama a todos independientemente del comportamiento de las personas. Alguno podría decir, entonces yo ahora hago lo que quiera. Si Dios te ama, debes tú mirar también qué es aquello que te hace daño, cuál es tu verdadera lepra. Mira que si tú haces aquello que quieras, sin Dios permaneces indigno, rechazado, deshumano, leproso. Dios te quiere diferente, digno, nuevo, semejante a Él. Él te devuelve la posibilidad de relación con nosotros, con la comunidad. Esta es la buena noticia que toda nueva persona debe llevar consigo. Es la experiencia del amor de Dios que se transmite. El leproso era alejado del contexto humano. Jesús ha tocado a este leproso y ahora Jesús no puede entrar públicamente en la ciudad. Permanecía afuera, en lugares desiertos. Es allí donde se encuentran los leprosos y vienen a Él de todas partes. Es hermosa esta conclusión, porque el rostro de Dios que brilla sobre el rostro de Jesús es precisamente este, el Dios que está allí donde están los leprosos. Y solamente cuando la gente ve este rostro de Dios, que enamorado de cada hombre, sin importar si es repugnante a causa de su pecado, es allí cuando corre hacia Él, porque es el rostro amable de Dios, el rostro diferente de Dios. El Señor nos ha enseñado el domingo anterior y hoy que es necesario salir. Ahora Jesús prácticamente tiene que cumplir su misión fuera, ya no en la sinagoga, ya no en la casa de Pedro donde se reúne la comunidad. Ahora es allí en la periferia donde están los que sufren, donde están los pecadores, donde están los que necesitan de Dios. El mensaje es claro. Nosotros, llamados a ser purificados de nuestra lepra, somos portadores del Señor en la medida en que seamos capaces de reconocer en la humanidad de los que más sufren, de los pecadores, de aquellos que de una u otra manera son rechazados, el verdadero, el auténtico rostro de Dios.